Babilonia a menudo se considera una maravilla antigua, ya mapeada y entendida con cada piedra contabilizada. Pero debajo de un barrio que ha sido ignorado durante mucho tiempo, los arqueólogos descubrieron recientemente algo inesperado. Suelo estratificado lleno de intención, tabletas carbonizadas y habitaciones selladas que contienen objetos enigmáticos. ¿Por qué este lugar había sido enterrado con tanto cuidado? A medida que cavaba más profundo el equipo, desenterró más que artefactos. Encontraron trazas de una verdad oscurecida que podría desafiar todo lo que sabemos sobre Babilonia. Era esta la parte de la historia que alguien intentó ocultar. Profundicemos en lo que sucedió cuando los científicos abrieron un baúl prohibido bajo Babilonia. Número 1. Nuevos secretos en la antigua Babilonia. Durante siglos Babilonia ha sido tratada como la ciudad antigua más estudiada del mundo, como si cada piedra ya hubiera confesado su historia. Los imponentes zigurat, las legendarias puertas, los complejos palaciegos, los restos de reyes que grabaron sus nombres en arcilla e historia por igual, todo parecía estar mapeado, medido, fotografiado, catalogado y asegurado para pertenecer al reino de lo conocido. Los arqueólogos creen que Babilonia no tenía más sorpresas por ofrecer solo polvo, calor y ruinas familiares repitiendo las mismas viejas lecciones. Pero la historia tiene un talento para cambiar bajo nuestros pies. En las últimas décadas, los descubrimientos alrededor del mundo han desafiado silenciosamente la línea de tiempo ordenada en la que alguna vez confiamos. Templos más antiguos que la agricultura, dispositivos astronómicos, siglos por delante de su tiempo, y reliquias tan extrañas que parecen estar fuera de lugar por miles de años. Cada nuevo hallazgo parece susurrar la misma inquietante verdad que nuestra comprensión del mundo antiguo no solo está incompleta, sino posiblemente desordenada de maneras que apenas comenzamos a darnos cuenta. Y luego llegó el descubrimiento de Al-Fayadiyya. La excavación se suponía que era rutinaria, nada más que una operación de rescate para salvar lo que quedaba antes de que los desarrollos modernos devoraran la tierra. Liderando la misión estaba el arqueólogo Qutan Abbas Hassan Abud, un hombre conocido más por su paciencia constante que por anuncios dramáticos. El sitio 19-3, escondido silenciosamente dentro del distrito de Al-Fayadiyya, no se esperaba que produjera nada extraordinario. Si acaso el equipo anticipaba un puñado de artefactos dispersos y algunos fragmentos arquitectónicos, útiles pero nada digno de titulares. Sin embargo, el suelo tenía otros planes. El primer día parecía lo suficientemente ordinario. Los trabajadores desenterraron cerámica agrietada, ladrillos desgastados y herramientas desgastadas por el tiempo. El típico acto de calentamiento arqueológico. Luego, con el sol poniéndose y el calor disminuyendo, alguien limpió la tierra de un pequeño peso de bronce. Brillaba débilmente, casi desafiantemente, como si hubiera estado esperando siglos para ser visto. Un buen hallazgo seguro, pero nada salvaje. Horas después todo escaló. El suelo comenzó a ofrecer objetos mucho más extraños y mucho mejor conservados de lo esperado. Tablas de arcilla, sellos esculpidos, fragmentos de joyería y piezas decorativas que parecían inusualmente intactas. Las notas de campo del día llevan una tensión inusual. Quien haya enterrado estas reliquias no solo las ocultó. Intentaron alterar su significado como si ciertas líneas de la historia fueran demasiado peligrosas para ser leídas nuevamente. La parte más extraña. Objetos sagrados como copas de incienso y recipientes de ofrenda fueron enterrados junto a puntas de lanza rotas y fragmentos de armadura, elementos que la cultura babilónica tradicionalmente mantenía en mundos separados. La santidad y la violencia rara vez se colocaban lado a lado, a menos que algo desesperado estuviera sucediendo. El suelo mismo añadía una capa extra de inquietud. Los trabajadores describieron el suelo como anormalmente denso comprimido, casi como si hubiera sido compactado apresuradamente. A pesar del abrasador calor del desierto, el aire alrededor de la trinchera permanecía extrañamente fresco, y en la brisa había un leve sabor metálico sutil pero imposible de ignorar.
Estos no eran signos de desecho casual. Sugerían un entierro hecho con intención, deliberado, metódico y extrañamente urgente. Para la noche, la atmósfera en el sitio había cambiado. El equipo entendió que ya no estaban tratando con una simple excavación. Se habían topado con un secreto sellado intencionalmente bajo las alguna vez bulliciosas calles de Babilonia, un secreto que alguien hace mucho tiempo no quería que nadie encontrara. Naturalmente los arqueólogos profundizaron más. La curiosidad puede no ser siempre segura, pero es implacable. Las muestras de suelo de diversas profundidades revelaron un patrón que nadie esperaba. Capas de tierra presionadas en etapas uniformes, limpias, con poco del caos normalmente dejado por incendios, inundaciones o colapsos de ciudades. En lugar de las huellas aleatorias de la naturaleza, la tierra mostraba el orden silencioso de la interferencia humana. Alguien había construido estas capas. Luego llegaron las exploraciones. El radar de penetración terrestre se iluminó con formas que no tenían sentido. Espacios largos y huecos corredores vacíos y cámaras selladas más profundas que cualquier estructura conocida en ese distrito. Normalmente vacíos como estos colapsarían a lo largo de los siglos, pero de alguna manera permanecieron perfectamente intactos como bolsas de aire atrapadas dentro de un vasto pulmón antiguo. Era como si algo debajo de la ciudad hubiera sido diseñado, arquitectado para permanecer intacto. La revelación envió ondas a través de todo el equipo. Si estos espacios enterrados habían sobrevivido milenios, entonces podrían contener más que reliquias cotidianas. Podrían llevar el peso de una historia reescrita, o peor aún, una historia intencionalmente borrada. La línea entre el descubrimiento arqueológico y algo mucho más antiguo y ominoso comenzó a difuminarse y las preguntas se volvieron más pesadas. ¿Por qué esta parte de Babilonia estaba enterrada tan completamente? ¿Por qué las capas de tierra parecían más sellos protectores que sedimentos naturales? ¿Y por qué los vacíos bajo el suelo se sentían menos como habitaciones y más como advertencias? A medida que estos pensamientos circulaban, la documentación oficial del sitio continuó. La excavación liderada por Abud y supervisada por autoridades como Sohail al-Tamimi se dividió en dos sectores principales A y B. El sector A, que abarca aproximadamente 6.000 metros cuadrados, reveló dos capas arqueológicas notablemente distintas. La primera pertenecía al período sasánida, aunque la erosión y los daños modernos habían tenido un fuerte impacto en sus restos. Sin embargo, debajo de ella yacía el verdadero premio, una capa mucho más antigua y mejor conservada del antiguo período babilónico. En una ciudad conocida por su alto nivel freático y estratos dañados, encontrar capas intactas ya era inusual. Encontrarlas en tal estado prístino era sin precedentes. El sector B, un área más grande de 9.000 metros cuadrados, desveló unidades residenciales, habitaciones de varios tamaños que probablemente se usaron para vivir, almacenar o trabajos especializados. Sus paredes, pisos y diseños ofrecieron una visión íntima de la vida cotidiana babilónica, preservada de una manera que se sentía casi intrusiva, como si se estuviera entrando en hogares cuyos dueños solo habían salido momentos antes de que ocurriera el desastre. Vasijas de cerámica, tabletas cuneiformes y sellos cilíndricos bellamente tallados emergieron uno tras otro. Las tabletas, documentos legales antiguos de Babilonia, a veces estaban envueltas en sobres de arcilla, un sistema de seguridad primitivo que protegía su contenido de la manipulación. Estos artículos deberían haber pintado un cuadro limpio y detallado del ritmo diario de la ciudad. Pero los signos de sabotaje deliberado, las marcas de quemaduras, las inscripciones talladas, las capas de suelo anormales, seguían contando una historia diferente, una más oscura. Y a medida que el equipo profundizaba, la extraña sensación que persistía sobre el sitio se intensificaba. Ya no se trataba solo de lo que estaban desenterrando, se trataba de lo que alguien hace miles de años claramente quería que permaneciera enterrado.
Signos de entierro deliberado y fuego. Para la mayoría de las excavaciones, el suelo es simplemente suelo, capas de polvo y tiempo. Pero en este sitio la tierra se comportaba más como un narrador que se negaba a permanecer en silencio. Cuanto más cavaba el equipo, más revelaba patrones que nadie podía explicar, como si Babilonia hubiera intentado enterrar no solo su pasado, sino también sus errores. Comenzó con la ceniza. Varios metros abajo, los arqueólogos encontraron bandas delgadas y perfectamente uniformes de ceniza que se extendían a lo largo de líneas largas y continuas. A primera vista parecían los restos de alguna antigua hoguera o las cenizas de hogares domésticos. Pero esa teoría no duró mucho. Una vez que las muestras llegaron a la tienda del geólogo, los resultados regresaron casi de inmediato. Estas capas habían estado expuestas a temperaturas muy por encima de lo que podría producir un fuego doméstico. Estamos hablando de calor extremo, el tipo que necesitaría hornos especializados para recrear hoy en día. El descubrimiento levantó cejas. Los fuegos arden de manera desigual. La naturaleza es desordenada. Pero estas bandas eran suaves uniformes ingenieras. Era el tipo de precisión que no ocurre por accidente. Algo o alguien había creado estas capas a propósito y eso era solo el comienzo. A medida que el equipo trazaba la ceniza, horizontalmente se dieron cuenta de que estaban mirando un incendio controlado que abarcaba un área amplia. No era aleatorio, no era caótico, era coordinado, casi mecánico en su ejecución. Este tipo de destrucción uniforme generalmente aparece en tres contextos en la arqueología del antiguo Cercano Oriente: purificación ritual, esterilización de campos de batalla o limpieza intencional de tierras para reconstrucción. Pero incluso esas explicaciones parecían demasiado pequeñas para la escala aquí. Estas capas no estaban gruesas de escombros o pertenencias carbonizadas. Eran extrañamente limpias, como si quien inició el fuego se hubiera enfocado en quemar solo lo que importaba. Un investigador comentó medio en broma, pero solo medio, que se sentía como si estuvieran estudiando no los restos de una ciudad, sino las secuelas de una purga deliberada, diseñada con precisión en lugar de pánico. Y luego llegaron las vigas. Enterradas dentro de las cenizas había soportes de madera parcialmente carbonizados. Curiosamente, la parte inferior de cada viga estaba quemada, mientras que la parte superior estaba casi intacta. El fuego, por supuesto, no suele quemar hacia arriba desde debajo del suelo. Algo debajo de esas vigas había encendido y forzado su camino hacia arriba en una llama controlada y contenida. Lo que sucedió aquí no se comportó como un fuego natural. Se comportó como algo destinado a sellar desde abajo hacia arriba. Una vez que se reunió suficiente evidencia, el equipo se reunió en la tenue luz de la tienda del campamento para comparar notas y surgieron tres teorías. Algunos académicos sugieren que Babilonia pudo haber caído víctima de una plaga, invasión o colapso interno, lo que llevó a los sacerdotes a pedir una purificación ritual por fuego, un intento desesperado de purificar la ciudad, no solo físicamente, sino espiritualmente. Otros argumentan que las llamas eran más prácticas, una forma de limpiar rápidamente las ruinas para una reconstrucción ambiciosa. Sin embargo, incluso esta explicación flaquea cuando se enfrenta a la extraña precisión de los patrones de quema y sus reversos inexplicables detalles que parecen demasiado deliberados para ser aleatorios. Luego está la teoría que pone los pelos de punta, incluso a los historiadores más experimentados. Quizás el fuego no estaba destinado a limpiar o reconstruir en absoluto. En cambio, era un sello diseñado para contener algo enterrado profundamente bajo la ciudad, una fuerza o secreto demasiado peligroso para ser liberado. La misma tierra quemada y reorganizada podría haber sido una advertencia o un candado que marcaba a Babilonia como tanto tumba como prisión. La idea flotaba en el aire como humo. Se sentía dramática, incluso sensacional, pero las capas de suelo comenzaban a apoyarla más que cualquier explicación práctica.
La sospecha se endureció en inquietud cuando los químicos del suelo trazaron la secuencia de capas. No era aleatorio, no era accidental, era un patrón, un sistema repetido. Capas de ceniza alternaban con parches de suelo limpio, subiendo y bajando en un ritmo deliberado. Ceniza luego ceniza de nuevo, y suelo una vez más. Casi como una barrera en cuotas colocada intencionalmente cada capa reforzando la que estaba debajo. Nada como esto había sido documentado en la arqueología mesopotámica. No en Babilonia, no en Sumeria, no en Acadia. Era un enfoque arquitectónico hacia el entierro, pero no de personas de algo más. Cuanto más profundo iban, más silencioso parecía crecer el campamento. Incluso el murmullo de los trabajadores se desvanecía. El sitio tenía un estado de ánimo propio, ahora una especie de aliento contenido. Algunos lugareños comenzaron a murmurar viejas advertencias sobre la Babilonia más profunda, una frase normalmente reservada para el folclore. Los investigadores se rieron al principio, pero solo al principio. Cuando el equipo realizó otra ronda de escaneos subsuperficiales, su equipo registró ecos tenues y anormales espacios huecos donde no deberían existir. Cámaras hechas por el hombre selladas bajo una ciudad que ya se había enterrado a sí misma varias veces. De pie al borde de la trinchera abierta, el arqueólogo principal sintió una fría certeza asentarse. Si el fuego estaba destinado a borrar algo, había fallado porque debajo de las capas quemadas algo había sobrevivido y lo que encontraron a continuación no eran escombros cerámica o herramientas perdidas. Tabletas encriptadas y escrituras desfiguradas. Por un momento el equipo de excavación pensó que había llegado al final del misterio. Las capas quemadas ya eran lo suficientemente extrañas, las cámaras selladas inquietantes y los patrones del suelo francamente inquietantes. Pero la verdad estaba esperando solo un nivel más profundo, silenciosa, polvorienta y llena de tabletas de arcilla que no deberían haber sobrevivido en absoluto. Cuando la cámara fue finalmente despejada y las lámparas se bajaron dentro, el equipo se congeló. Alrededor de ellos había tabletas de arcilla, cientos de ellas apiladas inclinadas y organizadas con la precisión de una biblioteca subterránea secreta. Quien construyó esta cámara no solo arrojó tabletas adentro, las curaron. Organizaron el conocimiento como alguien que esperaba lectores futuros o advertencias. Lo que más sorprendió al equipo fue la preservación. Estas tabletas deberían haberse desmoronado hace siglos. Sin embargo, muchas estaban casi prístinas, protegidas por el rápido entierro y el inusualmente perfecto sello de la cámara. Pero si la preservación fue la primera sorpresa, el contenido fue la segunda y mucho más oscura. Al principio, los investigadores estaban esperanzados. Los archivos babilónicos normalmente significan registros administrativos, conteos de granos, listas de impuestos, inventarios de templos. Las cosas mundanas, el tipo que hace felices a los historiadores y hace bostezar a todos los demás. Pero tan pronto como la primera pila fue levantada a la superficie, el estado de ánimo cambió. Casi cada tableta mostraba daños, cicatrices talladas con una fuerza que se sentía enojada, profundas, hendiduras cortadas a través de oraciones enteras, rasguños violentos, desgarrados a través de símbolos, como si alguien quisiera silenciarlos para siempre. Algunas tabletas estaban agrietadas limpiamente, por el centro, no por el tiempo, sino por presión deliberada, las marcas deteniéndose a mitad de palabra. Esto no fue envejecimiento, esto fue borrado. Incluso los arqueólogos más endurecidos se quedaron en silencio. Las tabletas normalmente no salen luciendo como si hubieran sobrevivido a un ataque. A medida que más piezas fueron limpiadas, el patrón se volvió imposible de ignorar. Las líneas no estaban rayadas al azar. Fueron dirigidas. Frases específicas, nombres específicos, advertencias específicas. Quienquiera que las desfigurara sabía exactamente lo que quería que desapareciera. La destrucción también fue apresurada.
Algunas inscripciones terminaron abruptamente, la traza del estilete congelada en movimiento como si el escriba hubiera sido interrumpido o asustado antes de completar el pensamiento. El daño se veía menos como vandalismo y más como censura en modo de crisis. Una tableta había sido despojada de su último párrafo con tal fuerza que astillas volaron hacia la cerámica que la rodeaba. Otra tableta llevaba una escritura ordenada y precisa en la parte superior y advertencias frenéticas tachadas en la parte inferior. Las tabletas contaban dos historias, una cuidadosamente escrita, otra desesperadamente destruida. A pesar de los violentos borrados, no todo estaba perdido. Algunas líneas sobrevivieron parciales fragmentadas, pero suficientes para encender debates que durarían meses. Algunas frases, una vez reconstruidas, se destacaron. Los vigilantes bajo el río, las cámaras selladas de las profundidades, advertencias de los escribas del quinto rey. Aquellos que examinaron el texto no estuvieron de acuerdo de inmediato. Algunos académicos insistieron en que no eran más que referencias mitológicas, metáforas antiguas, típicas sobre espíritus dioses y mundos sumergidos. La literatura mesopotámica está llena de imágenes poéticas, después de todo, pero otros argumentaron lo contrario. La redacción apareció en múltiples tabletas, los símbolos eran inusualmente consistentes y las advertencias repetidas no sonaban en absoluto como poesía ritual. Leían como informes. Un lingüista notó que las secciones raspadas a menudo precedían palabras relacionadas con atar, contener, y glifos sumerios más antiguos que referenciaban cuerpos bajo la llanura de inundación. Cualquiera que fuese la descripción de las tabletas, alguien hizo grandes esfuerzos para asegurarse de que la historia completa nunca sobreviviera. Para cuando las noticias del descubrimiento llegaron a las universidades locales, las disputas académicas estallaron casi instantáneamente. El grupo conservador insistió en que esto era escritura metafórica, parte de una tradición cultural perdida. Fuego en tierra vigilantes. Todos estos podrían pertenecer a un lenguaje simbólico, tal vez vinculado a rituales de purificación o santuarios subterráneos. Pero el grupo disidente, normalmente el lado más silencioso, se negó a ceder esta vez. Si era mito, ¿por qué el violento borrado? ¿Por qué la destrucción apresurada? ¿Por qué almacenar textos censurados en un archivo sellado diseñado para durar? ¿Y por qué las mismas frases aparecían en múltiples capas de tabletas, escritas por diferentes escribas, en diferentes décadas, utilizando diferentes dialectos? Poco a poco la teoría metafórica comenzó a sentirse como un escudo conveniente, uno que protegía a los académicos modernos de confrontar una posibilidad más oscura que algo había sucedido en Babilonia que los propios escribas lamentaron haber escrito. Luego llegó el descubrimiento más perturbador de todos. Había espacios vacíos, espacios en blanco, en el archivo donde deberían haber estado las tabletas de presiones rectangulares perfectas en el polvo. Ranuras que una vez sostuvieron conocimiento, pero que ahora estaban limpias, suaves e indudablemente vacías. Alguien había removido estas tabletas antes de sellar la cámara. No dejadas caer, no rotas, no erosionadas, removidas. Las implicaciones eran profundamente inquietantes. Habían sido trasladadas a un lugar seguro, consumidas por el fuego, escondidas en otro lugar o borradas deliberadamente para que ciertas advertencias nunca sobrevivieran, incluso en este vault subterráneo. Las piezas faltantes hacían que las tabletas que quedaban se sintieran aún más deliberadas, como piezas de un rompecabezas que alguien había tratado de resolver o esconder hace miles de años. Y aún así la narrativa persistía. Cada tableta, cada rasguño, cada pieza faltante apuntaba hacia la misma inquietante verdad. Los escribas sabían algo, temían algo, y trataron en sus últimas horas frenéticas de asegurarse de que las generaciones futuras entendieran el peligro. A medida que el equipo catalogaba la última fila de tabletas, la arqueóloga que lideraba la excavación se detuvo. Notó un patrón en la advertencia, sutiles pistas direccionales incrustadas en los fragmentos.
Varias líneas dañadas parecían apuntar hacia las cámaras de abajo un descenso o el camino sellado de los vigilantes. Su corazón latía con fuerza mientras emparejaba las frases con el diseño del sitio. Las tabletas no eran solo advertencias. Estaban apuntando a una ubicación y pronto el equipo de excavación descubriría el lugar al que apuntaban esas advertencias: la escalera oculta y la cámara sellada. Durante días la excavación había seguido un ritmo predecible, el polvo soplando a través de paredes rotas, palas, raspando roca, alguien pidiendo un descanso para beber agua. Nada sugería que el descubrimiento más importante de toda la excavación yacía bajo lo que parecía ser una esquina ordinaria de una antigua sala de escribas. Era una fisura delgada que cambió el curso de todo. Un arqueólogo junior la notó mientras limpiaba la tierra, una delgada fractura que cortaba una gran losa de piedra que se mezclaba un poco demasiado bien con el suelo circundante. Por un capricho la golpeó suavemente. El sonido, un golpe profundo y hueco, resonó a través de la sala y detuvo a todos en medio de la oración. Los pisos de piedra no deberían resonar como cofres vacíos. El equipo intercambió miradas. El tipo que das cuando te das cuenta de que la historia acaba de dar un giro. En cuestión de horas se movió el equipo, se enfocaron las luces y la losa se convirtió en el centro de atención. Las herramientas de penetración terrestre confirmaron que había un vacío debajo, pero no un bolsillo natural de aire. Algo moldeado, algo construido. No podían arriesgarse a colapsar lo que había debajo, así que la remoción se convirtió en una lenta operación quirúrgica, levantando la losa un fragmento a la vez. El polvo flotaba en estrechos haces de luz solar. Nadie respiró normalmente hasta que la última cuña se liberó. Y luego sucedió. Una gruesa ola de aire subió golpeándolos en la cara, como la exhalación de algo antiguo. Estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar el aire enterrado, y llevaba un extraño sabor metálico que quemaba las fosas nasales. Incluso a través de sus máscaras la picazón era inconfundible. Las tumbas antiguas huelen a putrefacción, tierra, tiempo, no a productos químicos. Sea lo que sea, esto había sido sellado herméticamente por una razón. Cuando el polvo finalmente se asentó, se reveló una cavidad estrecha lo suficientemente ancha para una persona, y en espiral hacia la oscuridad había una escalera que nadie estaba preparado para ver. La escalera parecía increíblemente precisa, cada paso tallado limpio, como si se hubiera cortado ayer en lugar de hace miles de años. Las paredes eran tan suaves que parecían antinaturales, sin tallas, sin oraciones, sin marcas de constructor. Los constructores babilónicos amaban dejar sus nombres, sus dedicatorias, sus pequeñas bendiciones a los dioses. Era parte habilidad, parte orgullo. Pero aquí nada. Cuanto más profundo era el descenso, más fría se volvía el aire. Sus lámparas luchaban por penetrar la oscuridad como si las sombras resistieran. La escalera se retorcía en espirales apretadas, casi vertical en algunas secciones. Se sentía menos como un pasaje y más como un tornillo perforando la tierra. Nadie lo dijo en voz alta, pero la ausencia de inscripciones les molestaba. Las estructuras hechas con tanto cuidado generalmente celebran su propósito. Este lo ocultó. Aproximadamente a mitad de camino comenzaron los síntomas. Algunos miembros del equipo informaron mareos repentinos. Otro sintió una extraña presión alrededor de las sienes, como si una banda se apretara. Alguien más se quejó de que el aire se sentía pesado, lo suficientemente espeso como para masticar. Incluso los trabajadores experimentados, personas que habían arrastrado a través de templos colapsados y túneles propensos a la asfixia, se sintieron incómodos. Los filtros de las máscaras fueron reemplazados, pero la sensación no se levantó. No era falta de oxígeno, era algo más. Al final de la espiral, la escalera se abría en una habitación circular baja. Sus luces parpadeaban a través del caos. Lámparas caídas, cuencos agrietados, plumas de prisa, esparcidas en todas direcciones.
Sellos de arcilla yacían hechos añicos alrededor del suelo, como si alguien los hubiera pisoteado apresuradamente. Sea lo que sea que había sucedido aquí terminó rápido. Algunos cuencos aún contenían trazas de tinta, ahora secas en escamas negras. Algunos estiletes estaban partidos por la mitad. Una estera de escritura yacía enrollada en una esquina, como si hubiera sido abandonada en medio de una oración. Herramientas que normalmente durarían décadas habían sido descartadas como escombros durante una fuga frenética. No quedaban huellas, pero la habitación irradiaba pánico. Sin embargo, a pesar de la salida apresurada, nada había sido saqueado. Todo yacía donde cayó como si nadie quisiera llevarse nada consigo. El equipo se movió con cautela documentando cada objeto antes de tocarlo. Cuanto más entraban en la cámara, más claro se volvía que este lugar nunca estuvo destinado a un trabajo a largo plazo. Se sentía como un punto de control temporal, un umbral. Detrás de una pared de arcilla parcialmente colapsada, otro pasaje se reveló más estrecho, más frío y mucho peor. Esta cámara estaba forrada de huesos. Cientos de fragmentos cubrían el suelo dispuestos en patrones inquietantes y meticulosos. Huesos de dedos dispuestos uno al lado del otro, articulaciones más grandes agrupadas ordenadamente, huesos más pequeños, separados en grupos divididos por delgadas crestas de arcilla. Era demasiado estructurado para ser aleatorio y demasiado intencionado para ser ceremonial. Esto no era un entierro, esto era contención. Pruebas forenses confirmaron más tarde que los huesos habían sido cortados después de la muerte. Las manos y los dedos habían sido deliberadamente separados. Un eco escalofriante del ritual mesopotámico, conocido como el desarme del alma, una práctica destinada a evitar que los espíritus se levantaran o buscaran venganza. Dos trabajadores se negaron a volver a entrar en la cámara después de ver la disposición. Uno dijo que el patrón se sentía demasiado perfecto para ser humano, pero los huesos ni siquiera eran la parte peor. Debajo de ellos, oculto en cuencos de piedra poco profundos, había un líquido oscuro e iridiscente. Brillaba en verdes azules y negros aceitosos, aunque la superficie nunca se ondulaba realmente. El olor era inmediatamente alarmante, agudo, metálico y nauseabundo. Los instrumentos detectaron mercurio arsénico y plomo en concentraciones que ningún entorno natural podría producir. Las piscinas no eran accidentales, eran ingenieras. La cámara se sentía como el equivalente antiguo de una sala de contención nuclear, y aún así algo yacía más profundo. Los instrumentos comenzaron a detectar vibraciones tenues tan bajas que estaban casi por debajo de la audición humana, como un temblor pulsando a través de la piedra. El equipo se miró entre sí de repente, conscientes de que cada capa que habían descubierto había apuntado a la misma verdad. Este lugar no estaba sellado para preservar la historia, estaba sellado para atraparla. A medida que se tomaban las últimas medidas, una corriente de aire increíblemente fría pasó por el suelo de la cámara, deslizándose por una delgada grieta en la pared lejana, un lugar que los constructores claramente nunca quisieron que se tocara de nuevo. Número 5. El bowl del horror y su advertencia. Cuanto más empujaba el equipo de excavación debajo del distrito arruinado de Babilonia, más parecía resistir el suelo. Las piscinas tóxicas, las inquietantes disposiciones de huesos, el aire sofocante, cada capa se sentía como si la ciudad estuviera susurrando que retrocedieran. Y sin embargo, debajo de todo eso, los escáneres captaron algo aún más imposible. Una barrera final. Al principio, todo el equipo pensó que la máquina estaba fallando. Las lecturas mostraban una densidad perfectamente uniforme, sin grietas, sin juntas, sin huecos. Pero cuando despejaron el suelo, toda duda se disolvió. Enterrada bajo siglos de tierra, había una única losa de piedra impecable de casi 2 metros de grosor, sin mortero, sin ladrillos de barro, sin juntas. Solo un bloque monolítico tan suave que reflejaba sus linternas como acero opaco. Tallados en su cara había símbolos tenues,
pero deliberados trazos curvos y cortes angulares idénticos a los fragmentos encontrados anteriormente en las tabletas desfiguradas. Los académicos se agruparon a su alrededor susurrando traducciones. Contención, vínculo, prohibir el paso, y lo más inquietante de todo, silenciar a los vigilantes. Nadie lo diría en voz alta, pero la implicación flotaba en el aire estancado. Esta no era una puerta. Esta era una prisión. Abrir el vault se convirtió en una prueba de paciencia y miedo. Durante semanas el equipo utilizó herramientas de corte lentas y precisas, afilando micrones a la vez. Cada vibración se sentía arriesgada, como si estuvieran golpeando la tapa de algo que podría romperse. Cuando el corte final se conectó, la losa se movió con un bajo y resonante gemido, casi como un aliento, sostenido por mucho tiempo. Luego vino el aire. Una explosión violenta de gas químico pesado en amoníaco estalló en el corredor. Las máscaras se colocaron rápidamente. La gente tropezó hacia atrás. Dos trabajadores se desmayaron al impacto. Otro vomitó antes de poder apartarse. Sea lo que fuera que había allí abajo, había sido sellado por una razón. Una vez que el aire se aclaró lo suficiente para proceder, las luces se bajaron a la cámara y en segundos la conversación se detuvo. La respiración se detuvo. Incluso el zumbido de los generadores parecía ahogarse. A lo largo de las paredes había filas de figuras esqueléticas de pie en nichos empotrados. No encorvadas, no colapsadas, dispuestas. Sus espinas estaban torcidas en curvas antinaturales. Sus mandíbulas estaban atadas con bronce corroído, como si alguien quisiera silenciarlas incluso en la muerte. Algunas tenían los brazos doblados hacia atrás, huesos quebrados y reajustados en poses que ningún cuerpo vivo podría soportar. Y luego se puso peor. Varios nichos contenían jaulas construidas no de metal o madera, sino de huesos. Huesos humanos entrelazados, como un trabajo macabro de enrejado. Dentro de esas jaulas había esqueletos más pequeños, niños sirvientes, o posiblemente los desafortunados participantes de un ritual que nadie quería imaginar. Un líquido oscuro fusionaba algunos de los huesos, creando un brillo similar al ámbar. Las pruebas mostraron más tarde que era un compuesto conservante similar a los utilizados en entierros de élite, pero mucho más concentrado, casi como un arma. Ninguno de estos cuerpos se había descompuesto naturalmente. Habían sido colocados, organizados, contenidos. Para este punto, incluso los arqueólogos más valientes seguían mirando hacia la salida. En el centro de la cámara, dispersos entre pilares de sombra, había fosas llenas de líquidos estancados y descoloridos. Mercurio, arsénico, plomo. Metales pesados tan concentrados que la superficie brillaba con colores aceitosos. Verdes, violetas, negros que captaban la luz en ilusiones ondulantes. Algunas fosas burbujeaban a pesar del frío. Otras pulsaban suavemente como si fueran agitados por una corriente invisible. Estas piscinas estaban destinadas a la preservación, disolución ritual, trampas para intrusos. Nadie podía estar de acuerdo. En reuniones de emergencia que se extendieron más allá del amanecer, los académicos lucharon con la pregunta imposible de qué era realmente el Vault. Algunos sugirieron que podría ser una cámara penal, un lugar para prisioneros condenados a destinos mucho peores que la muerte. Otros imaginaron un sitio cultural reservado para ritos tan prohibidos que incluso la sociedad antigua los había prohibido. Otra teoría lo consideró como un vault de cuarentena destinado a sellar los cuerpos de aquellos golpeados por enfermedades nunca para regresar. Otros susurraron sobre un experimento fallido, alquimia-medicina, o algo mucho más prohibido, su propósito perdido en el tiempo. Y luego estaba la idea más controvertida de todas, que el Vault fue construido para la contención sobrenatural. Basado en los símbolos crípticos y la meticulosa disposición, algunos creen que fue diseñado en un momento en que el mito y la ley se entrelazaban, un periodo en el que los babilonios temían genuinamente que algo poderoso, peligroso y más allá de la comprensión, necesitaba ser atado profundamente bajo su ciudad.
Nadie estuvo de acuerdo, pero nadie desestimó ninguna teoría tampoco, y esa es la parte que asusta a la gente. Incluso antes del descubrimiento del Vault, la historia temprana de Babilonia estaba plagada de extrañas lagunas. Las listas de reyes desaparecieron, las poblaciones disminuyeron repentinamente y distritos enteros quedaron sin terminar. Los calendarios rituales cambiaron inexplicablemente y los textos religiosos fueron reescritos o destruidos sin explicación. Tomados individualmente, estas anomalías eran curiosidades inconvenientes. Tomadas en conjunto, insinuaban algo mucho más deliberado, como si Babilonia misma hubiera estado tratando de borrar o esconder un capítulo de su pasado. El Vault ahora aparecía como la prueba más tangible de esa historia olvidada, un testigo silencioso de secretos que la ciudad había enterrado durante mucho tiempo. A medida que más investigadores profundizaban en los primeros gobernantes de Babilonia, una verdad seguía resurgiendo, creciendo más fuerte cada vez. El Vault bajo Babilonia no fue elaborado con prisa, fue elaborado con terror. Incluso hoy las instituciones académicas discrepan en silencio sobre cuánto de los hallazgos del Vault debería ser publicado. Algunas muestras han sido retenidas, algunos informes misteriosamente redactados. Los debates éticos arden sobre si tales sitios deberían ser abiertos nuevamente. Pero la inquietante pregunta permanece: ¿qué temían tanto los babilonios que los sellaron bajo su ciudad para siempre? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Número 6. El antiguo imperio babilónico reexaminando el pasado. Cuando la noticia de la bóveda subterránea se filtró silenciosamente, en susurros que se propagaron más rápido que cualquier informe oficial, historiadores y arqueólogos de todos los rincones del campo, de repente se encontraron mirando hacia atrás en el pasado de Babilonia con ojos frescos e inquietos. El descubrimiento no solo planteó preguntas, desafió la misma base de lo que todos pensaban que sabían sobre el primer imperio babilónico. Después de todo, si una civilización crea una bóveda construida de piedra ingenierizada, impregnada de trampas de mercurio y llena de esqueletos atados dispuestos como advertencias, entonces algo en su pasado debió haberlos llevado a ello. Y así los investigadores se sumergieron en la historia, esperando que las respuestas estuvieran en algún lugar entre el ascenso de Babilonia y sus miedos más oscuros. El antiguo imperio babilónico, que data aproximadamente de 1894 a 1595 a.C., emergió tras el gran colapso sumerio. Después de la caída de la tercera dinastía de Ur vinieron siglos de inestabilidad. Ciudades-estado rivales, guerras a pequeña escala y alianzas cambiantes. Luego los reyes Isin-Larsa surgieron, reinaron y finalmente se fracturaron. De ese caos, Babilonia, una ciudad alguna vez considerada menor y poco notable, comenzó a ascender. Babilonia, una ciudad alguna vez considerada menor y poco notable, comenzó a ascender. Para cuando Hammurabi consolidó su dominio Babilonia, no era solo otro reino mesopotámico. Era el reino una potencia política y religiosa que moldeó la ley, el comercio, la mitología y la cultura durante siglos. La mayoría de las personas recuerdan a Hammurabi por sus leyes, pero lo que a menudo se olvida es cuánto la superstición, el ritual y el miedo moldean esas leyes. Y esos miedos podrían ser el eslabón perdido para entender la bóveda. Uno de los mayores desafíos en el estudio de la antigua Babilonia es que la ciudad se niega a cooperar arqueológicamente, no por malicia, solo por geología. Babilonia fue construida en un terreno con un nivel freático alto, lo que significa que cualquier cosa enterrada demasiado profundo eventualmente se descomponía, colapsaba o se lavaba. Agregue miles de años de reconstrucción a medida que Babilonia se reconfiguraba constantemente sobre capas más antiguas, además de saqueos, erosión del suelo e incluso reciclaje de ladrillos antiguos, y se queda con decepcionantemente poco. Esta escasez de evidencia física
deja enormes vacíos que los descubrimientos de la bóveda ahora amenazan con llenar de maneras que nadie esperaba. Para entender los miedos de Babilonia, los investigadores volvieron a lo que sobrevivió los registros escritos. El Código de Hammurabi es la fuente más famosa, pero más allá de los castigos legales corta esto, marca aquello exilia a aquellos que no pueden pagar. Hay secciones enteras que insinúan rituales y tabúes diseñados para mantener el equilibrio cósmico. Algunos crímenes se creía que enfurecían a los dioses tan profundamente que el castigo ordinario no era suficiente. Las personas que practicaban ritos prohibidos o invocaban espíritus prohibidos no solo eran ejecutadas, eran borradas, selladas o atadas ritualmente. Babilonia también tenía cultos, sectas secretas y grupos religiosos disidentes, algunos tolerados abiertamente, otros eliminados de manera despiadada de la existencia. El desarme del alma encontrado en las disposiciones óseas de la bóveda se alinea inquietantemente bien con rituales destinados a evitar que los muertos regresen. Si estos rituales realmente reflejan lo que había en la bóveda, entonces alguien en la antigua Babilonia creía que algo necesitaba ser detenido para no resurgir. Una vez que los académicos compararon las tallas y símbolos de la bóveda con textos babilónicos conocidos, los paralelismos se volvieron inquietantemente directos. Las creencias del inframundo mesopotámico sostenían que los muertos viajaban a través de una serie de puertas cada una, custodiada por seres aterradores. Los rituales estaban cuidadosamente diseñados para evitar que los espíritus inquietos escaparan y regresaran para atormentar a los vivos. Algunos textos hablaban de espíritus de ríos, entidades invisibles a la vista que se movían bajo las aguas alimentándose de corrupción y enfermedad. Los ecos de estos antiguos miedos eran inquietantemente tangibles en la bóveda, donde los pozos de líquido tóxico reflejaban esas descripciones. Las tabletas de arcilla detallaban rituales de atadura, inscritas con símbolos destinados a silenciar, atar, prohibir el paso. Cuando los académicos vieron las frases exactas grabadas en la última losa de la bóveda, la coincidencia inquietante envió un escalofrío a través de la sala. Luego estaban los fragmentos desfigurados hace siglos que mencionaban a los Masaru, los vigilantes o guardianes. Ya fueran espirituales humanos o algo intermedio, los textos insistían en que estaban sellados nunca asesinados. Y de repente la inscripción austera de la bóveda no despiertes. Lo que fue atado se sentía mucho menos metafórica y mucho más como una advertencia. A medida que la historia y la arqueología colisionaban, comenzaron a tomar forma teorías inquietantes, cada una más escalofriante que la anterior. Algunos sugirieron que la bóveda fue diseñada para contener un culto ilegal, una secta radical cuyos derechos se consideraban tan peligrosos que el Estado los enterraba vivos o escondía sus restos donde nadie pudiera alcanzarlos. Otros lo vieron como un sitio de ejecución masiva, donde enemigos políticos, hechiceros o traidores fueron sellados deliberadamente como una advertencia sombría para los vivos. Otra línea de pensamiento propuso un propósito más pragmático, aunque igualmente inquietante. La bóveda podría haber servido como una cuarentena conteniendo víctimas de una enfermedad mortal. Los metales pesados y químicos encontrados en su interior podrían haber sido intentos rudimentarios de esterilización, un esfuerzo desesperado por detener la contagión. Sin embargo, algunos académicos argumentaron que la intención era menos física que espiritual, un entierro para los malditos o poseídos, un sellado ritual destinado a evitar que entidades inquietas escaparan. Y luego estaba la idea más controvertida de todas, que la bóveda fue construida para el confinamiento sobrenatural. Basándose en los símbolos crípticos y la disposición meticulosa, algunos creen que fue diseñada en un momento en que mito y ley se entrelazaban, un periodo en el que los babilonios temían genuinamente que algo poderoso, peligroso y más allá de la comprensión necesitaba ser atado profundamente bajo su ciudad.
Nadie estuvo de acuerdo, pero nadie descartó ninguna teoría tampoco, y esa es la parte que asusta a la gente. Incluso antes del descubrimiento de la bóveda, la historia temprana de Babilonia estaba plagada de extraños vacíos. Las listas de reyes desaparecieron, las poblaciones disminuyeron repentinamente y distritos enteros quedaron sin terminar. Los calendarios rituales cambiaron inexplicablemente y los textos religiosos fueron reescritos o destruidos sin explicación. Tomados individualmente, estas anomalías eran curiosidades inconvenientes. Tomados en conjunto, insinuaban algo mucho más deliberado, como si Babilonia misma hubiera estado tratando de borrar o esconder un capítulo de su pasado. La bóveda ahora aparecía como la prueba más tangible de esa historia olvidada, un testigo silencioso de secretos que la ciudad había enterrado durante mucho tiempo. A medida que más investigadores indagaban en los primeros gobernantes de Babilonia, una verdad seguía resurgiendo, creciendo más fuerte cada vez. La bóveda bajo Babilonia no fue creada a la ligera, fue creada en terror. Incluso hoy las instituciones académicas discrepan en silencio sobre cuánto de los hallazgos de la bóveda debería publicarse. Algunas muestras han sido retenidas, algunos informes misteriosamente redactados. Los debates éticos arden sobre si tales sitios deberían abrirse nuevamente. Pero la inquietante pregunta sigue siendo, ¿de qué tenían tanto miedo los babilonios que los sellaron bajo su ciudad para siempre? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.